Hola, en esta clase por fin vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. Antes de demostrarlo, vamos a demostrar un lema que vamos a usar para la prueba del teorema de Pitágoras. El lema lo que dice es que si tenemos un triángulo rectángulo y trazamos la altura que va hacia la hipotenusa o que cae sobre la hipotenusa, entonces divide al triángulo original en dos triángulos semejantes. Vamos al dibujo. Entonces tenemos nuestro triángulo ACB, en donde el triángulo es un triángulo rectángulo, en donde el ángulo de pi medios vive en C, y trazamos su altura que pasa por C y cae sobre la hipotenusa en el punto D. También aquí puse un ángulo recto para que recuerden, esta recta roja es la altura. Voy a llamarle a los ángulos internos, al ángulo que vive en A vamos a llamarle alfa y al ángulo que vive en B vamos a llamarle beta. Entonces acuérdense que por una de las versiones del quinto postulado, pues tenemos que alfa más beta más pi medios es igual a pi. Eso va a ser importante. ¿Por qué? Ahora quiero que observen el triángulo ACD y entonces ese triángulo tiene ángulo alfa y tiene un ángulo recto. Entonces el tercer ángulo, este que está aquí, debe de ser igual a beta. Vamos a ponerlo. Entonces, por el criterio ángulo, 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 el triángulo ACD es semejante al triángulo ABC. Si ahora miramos el triángulo DCB, pues tenemos algo muy similar, porque ese triángulo ya tiene un ángulo recto y un ángulo beta. Entonces, el ángulo que le falta de este lado, pues es justamente igual a alfa. Voy a borrar por lo pronto el ángulo gamma para que se vea bien. Y otra vez por el criterio ángulo, ángulo, ángulo de semejanza, tenemos que los triángulos ABC y CBD son semejantes. Y con eso ya terminamos. Tenemos que a un triángulo rectángulo, la altura que cae sobre la hipotenusa lo divide en dos triángulos semejantes. Y además van a ser triángulos rectángulos también. Estamos listos para demostrar el teorema de Pitágoras. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que si tenemos un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a nuestro dibujo. Entonces vamos a tener nuestro triángulo ABC, en donde el ángulo en C es un ángulo recto. Entonces lo que queremos demostrar es que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es AB cuadrada, es lo mismo que AC cuadrada más CB cuadrada. Ahora, ¿por qué no le pongo aquí línea arriba de AB? Aunque lo estuviera considerando con sentido, pues realmente si tengo AB o tengo BA, que acuérdense que AB es lo mismo que menos BA, cuando yo elevo al cuadrado, pues lo que tengo es que AB al cuadrado es lo mismo que menos BA al cuadrado, que esto va a ser igual a BA cuadrado. Entonces, por eso no le pongo la rayita de magnitud, porque realmente da lo mismo si lo estamos considerando como segmento dirigido o no, porque cuando lo elevo al cuadrado, pues lo único en lo que me estoy fijando es en su magnitud al cuadrado. Ok, ahora sí, con la demostración. Lo que voy a trazar es la altura que pasa por C y que es perpendicular a la hipotenusa. Al punto de intersección vamos a llamarle el punto D. Por el lema anterior, resulta que tengo dos triángulos semejantes al original y semejantes entre sí. En particular, primero voy a tomar que el triángulo original, o sea, el ABC, es semejante al triángulo CBD. De aquí, cuando tomo las semejanzas, pues lo que voy a tener es que la longitud de AB entre la longitud de CB es lo mismo que la longitud de CB entre la longitud de DB. De donde lo que voy a tener es que la longitud de AB por la longitud de DB, AB por la longitud de DB, es igual a CB al cuadrado. Este fue con una semejanza. Ahora, pero también tenemos que el ABC es semejante al triángulo ACD, de donde voy a tener la semejanza.
la longitud de AB sobre la longitud de AC igual a la longitud de AC sobre la longitud de AD, de donde lo que tenemos es que la longitud de AB por la longitud de AD va a ser igual a AC al cuadrado. Voy a sumar estas dos. Entonces vamos a tener que AC cuadrada más CB cuadrada es lo mismo que la longitud de AB por AD más la longitud de AB por la longitud de DB. Voy a factorizar la longitud de AB. Entonces esto es la longitud de AB por la longitud de AD más la longitud de DB. Pero si ustedes se dan cuenta, la longitud de AD más la longitud de DB es lo mismo que la longitud de AB. Entonces esto es igual a la longitud de AB por la longitud de AB, es decir, es igual a AB al cuadrado. Y con esto ya llegamos a lo que queríamos demostrar, que AB al cuadrado es lo mismo que AC cuadrada más CB cuadrada. Y con esto demostramos el teorema de Pitágoras. Esta es solamente una demostración. El teorema de Pitágoras tiene muchísimas formas de demostrarlo. De hecho, hay una muy bonita que es la que hizo Leonardo da Vinci. Cuando tengan tiempo, si quieren, búsquenla en internet o después la pongo en el Classroom. Pero esa es una de las que, bueno, por lo menos una de mis favoritas sí es. Esta es una demostración muy corta, la que hicimos usando un lema, y realmente esto es con triángulos semejantes. Lo que no nos dijeron en la secundaria es que el recíproco del teorema de Pitágoras también se vale. Y no nos lo dijeron porque ese casi no se usa. Pero bueno, antes de demostrarlo, vamos a probar un lema que nos va a ayudar muchísimo, el cual dice que si tenemos un triángulo ABC de tal forma que los ángulos en A y en B son agudos, si nosotros trazamos la altura que pasa por C, que es perpendicular a AB, y tenemos que CD cuadrada es igual a la longitud de AD por la longitud de BD, entonces el triángulo que tenemos en realidad es rectángulo y el ángulo recto vive en C. Vamos al dibujo, entonces aquí apunté la hipótesis, bajamos nuestra perpendicular, bueno, nuestra altura que pasa por C y que es perpendicular a AB, en el punto, el pie de la altura es D, y por hipótesis tenemos que CD cuadrada es igual a la longitud de AD por la longitud de BD. Voy a llamar a este ángulo alfa, recuerden, este es agudo, también lo tenemos por hipótesis, y a este ángulo beta, y también ese ángulo es agudo por hipótesis. Ahora, de CD cuadrada igual a AD por BD, esto yo lo puedo reescribir como la longitud de CD entre la longitud de AD es igual a la longitud de BD entre la longitud de CD. Geométricamente, CD es la altura azul entre AD y BD es esta longitud entre CD. Y tenemos que este ángulo es igual a este. Voy a pintarlos de otro color también mis lados. Bueno, voy a rayarlos. Estoy diciendo como que CD es a AD lo mismo que BD es a CD. Entonces, fíjense que CDB, o sea, tenemos un triángulo, el triángulo CDB, en donde tengo lado azul con 2 rayitas, lado rojo con 3 rayitas. Y en el triángulo ADC tengo lado con 2 rayitas azules y lado con 3 rayitas rojas. O sea, como que me estoy fijando en esos dos triángulos. Y además, el ángulo que está entre esos lados, o sea, entre 2 rayitas azules y 3 rayitas rojas, es un ángulo recto, en ambos casos. Entonces, lo que tengo en realidad es el criterio lado, ángulo, lado de semejanza. Entonces, voy a escribir que los triángulos ADC y CDB
son semejantes. De esta semejanza, lo que sale en particular es que el ángulo que está en ACD tiene que ser beta y el ángulo que está en DCB tiene que ser alfa. Es decir, este es alfa y este es beta. Con esto lo que vamos a tener es que alfa más beta más pi medios, porque es un ángulo recto, es igual a pi. Pero eso quiere decir que alfa más beta es igual a pi medios. Es decir, que el ángulo que vive en C, que es alfa más beta, pues es un ángulo recto. Entonces, por lo tanto, nuestro triángulo ABC sí es un triángulo rectángulo en donde el ángulo recto es el que vive en el vértice C. Y ahora estamos listos para probar el recíproco del teorema de Pitágoras, que lo que dice es que si tenemos un triángulo cualquiera y resulta que el cuadrado de la longitud de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus otros dos lados, pues entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Vamos entonces a nuestro dibujo. Tenemos un triángulo cualquiera, ABC, de tal forma que AB cuadrada es lo mismo que AC cuadrada más CB cuadrada. Lo que queremos demostrar es que en realidad se trata de un triángulo rectángulo en donde AB es la hipotenusa. Vamos a ver cómo lo demostramos. Entonces, lo primero que quiero hacer es notar que como AB cuadrada es lo mismo que AC cuadrada más CB cuadrada y tenemos esta parte de el todo es mayor que cada una de sus partes, acuérdense, cuando son cuadrados son reales no negativos, o sea, esto a lo más puede ser 0, o sea, AC que fuera 0, CB que fuera 0 y entonces AB sería 0, que no lo va a hacer porque en realidad sí tenemos un triángulo, pero lo que quiero que quede claro como que la idea es que la longitud de AB le va a ganar a cualquiera de las longitudes, ya sea de AC o de CB. Entonces, es decir, lo que voy a tener es que AB, la longitud de AB le gana a la longitud de AC, pero también le va a ganar a la longitud de CB. ¿Para qué quiero esto? Bueno, pues porque si pasa esto, o sea, geométricamente estoy diciendo, mira, este lado AB es mayor que el lado AC. Eso quiere decir que el ángulo opuesto a B es mayor que el ángulo opuesto a C. Entonces voy a llamarle primero a estos ángulos, vamos a ponerle alfa y al otro ángulo vamos a llamarle beta y al ángulo en C pues vamos a llamarle gamma. Entonces lo que implica esto es que gamma, que es el opuesto al lado AB, le gana al opuesto del lado AC, que es beta. Entonces este es mayor que beta. Y este lado implica que gamma también le gana al ángulo opuesto a CB, que es alfa. Pues yo digo entonces que alfa y beta tienen que ser agudos cada uno, porque si alguno de los dos fuera mayor o igual que un recto, obligaría a que gamma también fuera mayor o igual que un recto. Y entonces tendríamos que el triángulo tiene dos ángulos mayores o iguales que un recto. Y eso no puede ser. Entonces ya tenemos una hipótesis del lema anterior, que los ángulos en A y en B sean agudos. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trazar la altura de este triángulo que pasa por C. Entonces trazamos su altura y al punto, al pie de la altura, vamos a llamarle D. Además, como alfa y beta son agudos, pues eso quiere decir que D se queda dentro de AB. Esa es otra observación. Tengo que los triángulos CDA y CDB son triángulos rectángulos, entonces puedo aplicar Pitágoras. Entonces vamos a poner por Pitágoras, primero en el triángulo CAD, lo que vamos a tener es que AD cuadrada más CD cuadrada es igual a AC cuadrada. Y en el segundo triángulo, en el CDB, vamos a tener que DB cuadrada más CD cuadrada es igual a CB cuadrada. Voy a sumar estas dos. Entonces lo que voy a tener es que AD cuadrada
más db cuadrada más 2 veces cd cuadrada es igual a ac cuadrada más cb cuadrada. Pero esto por hipótesis es igual a ab cuadrada. Pero AB lo puedo escribir como AD más DB, con longitudes si quieren. Esto es al cuadrado. Cuando desarrollo este binomio al cuadrado, pues lo que voy a tener es que esto es lo mismo que AD cuadrada más 2 veces la longitud de AD por la longitud de DB más DB cuadrada. Observen que tengo aquí AD cuadrada y AD cuadrada, entonces se van. Y luego tengo DB cuadrada y también aquí tengo DB cuadrada. Y divido entre 2, entonces quito este 2. Entonces lo que voy a tener es que CD cuadrada es igual a AD por la longitud de DB. Pero esto fue el lema anterior. Entonces el lema anterior me decía, si tú tienes un triángulo con ángulos en A y en B agudos y cuando tú bajas una altura hacia el lado AB y obtienes que CD cuadrada, o sea, la longitud de esa altura al cuadrado es lo mismo que la longitud de AD por la longitud de DB, entonces el triángulo es rectángulo y el ángulo recto está en C. Entonces aplicamos ese lema y ya llegamos a que nuestro triángulo ABC en realidad es un triángulo rectángulo. Entonces ya demostramos lo que queríamos. Con esto terminamos esta clase, que fue rapidísima, pero que es una clase bastante poderosa porque realmente el teorema de Pitágoras y su recíproco son herramientas muy poderosas.